Gloria a Dios, estamos de nuevo comunicándonos y glorificando al Señor y tratando de ver cómo entendemos o respondemos, mejor dicho, al amor de Dios. Vamos a seguir con este tema de que Dios es amor y podemos gozarnos en que la manifestación de Dios es realmente el Señor Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a ir a Juan capítulo 17, esta hermosa oración de Jesús, cuando Él ora por sus discípulos, y más también, como dice el versículo 9 del capítulo 17 de Juan, dice, yo ruego por ellos, por los discípulos, pero dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Si nosotros estamos realmente en las manos del Señor, si somos de Él, el Señor está orando por nosotros. Y en el verso 23 en adelante nos dice, yo en ellos, miren qué gloria y qué posibilidad hay si la creemos, y tú en mí. Vemos ahí el nexo que tenemos, Dios, Cristo Jesús y nosotros como pueblo suyo en amor, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos, nosotros, los que acompañamos a Jesús, han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, toda la esencia del Señor, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Vemos cómo el amor está identificado en todo esto del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y nosotros dentro de toda esa armonía. Dios nos ama como a Jesús y Dios nos ama para siempre. Nos amó desde antes de la fundación del mundo. El amor que es Dios y Cristo están en nosotros. Además de esto, el apóstol Pablo nos dice en Colosenses capítulo 1, versos 12 y 13, ¿no es cierto?, que en este amor y en este sacrificio bendito de Jesucristo, dice que el Señor nos ha trasladado de este mundo al reino de su amado Hijo. Vivimos en el reino, sabemos y hemos leído que el reino, Jesús nos dijo, el reino de Dios entre vosotros está. Lo estamos reconociendo y somos capaces de vivir como miembros de este reino, aún aquí en la tierra. No esperemos, a veces estamos esperando de ir al cielo para rendir tributo a nuestro Rey. Ahora tenemos que empezar y hacerlo. En Juan 3:16 nos dice clarito allí que nos ama. De tal manera, dice, amó Dios al mundo que envió a su Hijo, a la otra porción de su amor para con nosotros, para que tuviésemos vida eterna. Nos ama a pesar de lo que somos. Es para todo aquel que cree, no por lo que las obras que hayamos hecho, no en base a la vida anterior, que es tremenda a veces nuestros pecados, ¿no es cierto?, como dice la palabra. Todos hemos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Juan 3:16 en su amor nos une, nos levanta y nos da vida eterna. Vayamos a primera de Juan capítulo 4, de nuevo este capítulo hermoso de la nueva vida en Cristo y del amor de Dios. Y allí vemos, ¿no es cierto?, aparte del versículo 8, que ya lo habíamos visto, primera de Juan capítulo 4, verso 8, el que no ama, dice, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No es que Dios nos ama solamente, Dios es amor, su naturaleza es el amor y es el amarnos, porque somos criaturas suyas. Somos hijos suyos sobre todas las cosas. Fuimos criaturas y luego por el conocimiento de esta verdad del amor de Dios pasamos a ser hijos, ¿no es cierto? Vemos ahí verso 16 también de primera de Juan 4. Dice, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, no el que está de visita o el que va de vez en cuando a pedirle algo al Señor y le dice que le ama. Dice, el que permanece en amor, permanece en Dios, que es amor, y Dios en él. O sea, Dios en nosotros, si permanecemos en amor. En esto, el verso 17 dice, se ha perfeccionado el amor, o sea, Dios en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Amén.
18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros, dice, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Tenemos que tener bien clarito en esto. Guarda con la falta de fe, la incredulidad. Guarda con este detalle, porque la incredulidad realmente es un tormento. El temor es diabólico, el miedo, el temor, la ansiedad son diabólicas y esto nos lleva siempre de mal en peor. Nuestro sentir a veces, nuestro aspecto almático y los sentimientos que podamos tener, todas estas cosas que nosotros podamos pensar, no disipa el amor de Dios, no lo espanta el amor de Dios, al contrario, Dios nos ama y quiere que nosotros confiemos y vivamos en su amor, y sin embargo a veces nosotros nos descuidamos y no tenemos esta plena confianza y sin temor por el amor de Dios que está en nuestros corazones. La incredulidad es el temor a creer. A veces, ¿cuántas veces quisiéramos ejercer la fe para hacer esto o aquello, o que otros experimenten lo que Dios ha hecho en otras veces y que nos ha dado poder para hacerlo? Sin embargo, el temor, o sea, se demuestra por la incredulidad, que viene la duda que el diablo siembra, el y si no, y si aquello, y si no pasa, y el pero. Tenemos que tener cuidado con esto porque todo eso, lo que tiene temor, nos lleva a una incredulidad y a no tener la confianza y el amor, en el amor de Dios para con nosotros. Romanos 8, 16 y 17, allí nos dice el apóstol Pablo que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si bien hijos, también coherederos con Cristo. Todo esto fundado en el amor que Dios nos tiene, lo que veníamos hablando de antes. Ahora, si andamos con temor, si andamos con incredulidad, ahí patinamos un poco y es difícil entonces que Dios se goce en el amor de sus hijos, porque somos hijos y herederos. Miren ustedes a qué altura, en qué modo nos pone el Señor a través del apóstol Pablo en su palabra. En el verso 15 también de Romanos 8 nos dice que no hemos recibido espíritu de esclavitud, sino de gozarnos en el amor del Señor, para no vivir en temor. Qué tremendo es vivir en temor. Los que se temorizan llegan a tener después la ansiedad, y de la ansiedad los lleva al pánico. Es tremendo todas esas situaciones. Cuando el Señor quiere que vivamos gozosos y felices y sabiendo que Él nos lleva de triunfo en triunfo. Aprendamos del Espíritu Santo y demos testimonio de lo que creemos. A veces creemos, pero nos quedamos callados, no somos capaces de testificar de lo que creemos. Y si lo creemos, testifiquémoslo, que lo que digamos sabemos que vamos a recibir, nos dice la palabra de Dios. Lo que dices, recibes. En Lucas 8, 41 al 46, habla Jesús ¿se acuerdan del principal de la sinagoga de Jairo, cuando tenía a su hija enferma, que lo fue a llamar a Jesús? Y le rogaba a Jesús que entrase a su casa, cuando después estaba el asunto de la mujer enferma también del flujo de sangre, etc. Lo demoró y la nena murió, y sin embargo el Señor Jesús fue y le dijo, no temas, cree solamente, y el Señor entró a la casa de Jairo, y así fue el resultado, vamos a decirlo, Talita Kumi, cuando la sanó, Señor, muchacha, levántate, y tenemos todo este suceso del amor de Dios. Ahora, acá hay algo. Jesús acá le rogaron a Jesús que entrase a su casa. Ahora, ¿qué pasa? En Efesios capítulo 3 tenemos ahí algo que nos llama mucho la atención, o nos debiera llamar la atención. Efesios capítulo 3, verso 16. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis, bueno, etcétera, etcétera. Pero el punto acá quiero que ustedes lo vean, que dice que Cristo habita por fe en nuestros corazones. No estamos llamándole, y no es necesario que cada día digamos, Señor, ven a mi casa. No, el Señor Jesús habita en nosotros. Dice el Salmo también que el que mora al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, etcétera, etcétera. Qué hermosas promesas que tenemos del Señor, y por la falta de fe, por la incredulidad que nos lleva al temor,
no disfrutamos de estas bendiciones de la presencia de Dios permanente en nuestros hogares y en nuestras propias vidas. En Primera de Pedro, capítulo 1, tenemos allí también una palabra muy hermosa, que nos dice, verso 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, el nuevo nacimiento, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por amor, renacidos por amor a una simiente incorruptible. Así que cuando estamos libres de temor, el Señor vamos a permitirle que Él nos libre de cualquiera de las cosas que el enemigo pueda enviarnos, o que inclusive salir victoriosos de las situaciones en que Dios a veces nos permite entrar para hacernos reaccionar en nuestra vida para que le sirvamos adecuadamente. Y en esto tenemos que pensar en lo que decía Moisés en su salmo, en el Salmo 90, ¿se acuerdan? En el verso 10, que Moisés habla de 70 u 80 años, pero eso fue en el desierto cuando Dios castigó al pueblo de Israel por su incredulidad. Siempre la falta de incredulidad y el amor del Señor. Pero gracias a Dios que nosotros, dice que la palabra, dice Juan 3:16, dice la Biblia entera que nosotros tenemos ¿qué? Vida eterna. Así que lo que dejamos de vivir aquí la seguimos viviendo en la presencia del Señor. ¿Qué vamos a tener? ¿Temor a la muerte? ¿Temor al futuro? Por favor, confiemos en el Señor, descansemos en Él y Él nos va a ayudar. Confiando en estas promesas del Señor y en el amor de Dios a través de Jesucristo, nuestro Señor, y que está y vive en nosotros, y Dios a través de Jesús también, en esta confianza plena de su vivencia, oremos, damos gracias al Señor. Gracias, papá querido. Gracias, bendito Jesús. Gracias, Espíritu Santo, que nos guías a toda verdad para, como hemos leído, ser renacidos en una esperanza viva de fe, de confianza, de amor y de vida eterna. Dirígenos y guárdanos para poder manifestar nuestra fe sin temor, Señor. Que a pesar de las circunstancias o de quienes nos rodeen, podamos testificar de tu poder y de tu victoria. Gracias por todo lo que tú has provisto en estos años y más en esta época, Señor, de pandemia, que tú nos ayudes a ver tu mano poderosa. Y pedimos por aquellos que de una u otra manera han sido tocados, Señor, por este virus, para que tú los libres, y aquellos que tú has llevado a tu presencia, te damos gracias por sus vidas y por sus testimonios anteriores, y que todo, Señor, sea hecho para gloria y honra tuya. Guarda, bendice y alivia, y aquellos que han perdido los seres, Señor, que tu amor les circunde y les dé, Señor, para seguir adelante en tu ministerio y en tu gracia infinita. En el nombre bendito de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.